Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 9 de julio del año 2020. Estamos con Esteban Valenti, Martín Couto, Daniel Superviel, ya conocidos, y como invitada, su segunda participación en esta mesa, Virginia Cáceres, que es abogada, convencional del Partido Colorado por el sector Ballistas. Un segundo tema de la agenda política, este se viene en estos días. La bancada de senadores del Partido Nacional empezará a estudiar el lunes un proyecto de ley constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos con orden judicial. El texto, que es respaldado por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, modifica el artículo 11 de la Constitución, que establece que el hogar es un sagrado inviolable y que de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. Como el mecanismo elegido es un proyecto de ley constitucional, el Partido Nacional necesita que obtenga 2/3 de los miembros de cada una de las cámaras para que quede aprobado. Así que, por lo tanto, no alcanza con la coalición multicolor, donde aparentemente el texto tiene el visto bueno, se necesitan votos del Frente Amplio. Y en principio, por lo que decía más temprano el senador Eduardo Bonomi, ex ministro del Interior, la coalición de izquierdas no está dispuesta a una reforma de la Constitución. En todo caso, podría ir, sí, eventualmente, por el camino de una ley interpretativa que a su vez no convence del otro lado. ¿Cómo ven el regreso de este punto que estuvo en la reforma Vivir sin Miedo, que promovió Larrañaga, que se sometió a plebiscito junto con las elecciones nacionales y que no salió? Virginia, empiezo contigo. Bueno, yo la verdad es que no entiendo la insistencia sobre este tema, ni siquiera, ni por parte del ministro Larrañaga, ni tampoco por parte del Frente Amplio, porque yo escuché la entrevista hoy temprano al exministro Bonomi, que en realidad en lo que difieren es en la forma, o sea, es en el mecanismo. Él no está de acuerdo con una ley constitucional, sino que plantea una ley interpretativa, pero que en realidad tampoco plantean serios matices en el fondo. Y la verdad es que no entiendo cuál sería el beneficio, no lo termino de entender. Totalmente de acuerdo. Creo que no va a generar, no genera ningún cambio, ningún impacto en lo cotidiano. Los allanamientos, desde que tenemos la Constitución con este artículo 11, se hacen allanamientos, se hace una lucha contra el narcotráfico, pasan contenedores por el puerto, por la frontera seca y demás, o sea que me parece que no cambia absolutamente nada. Y creo que se desgasta demasiado el sistema político, otra vez poniéndonos a discutir sobre esto que no va a traer ningún beneficio concreto en la lucha contra el delito. Bueno, viste que el argumento sobre todo se hace en cuanto a que se necesita este cambio para combatir, por ejemplo, las bocas de pasta base, ¿no? Yo no lo veo así, me parece que no es necesario modificar la Constitución y habilitar que se puedan hacer allanamientos de noche para trabajar con el microtráfico. Hay otras formas. De hecho, se ha trabajado en la historia del Uruguay, se trabajó con el microtráfico y nunca tuvimos allanamientos nocturnos. O sea que me parece que no es por ahí el camino, que no va a cambiar absolutamente nada. Curiosamente, en las entrevistas que hicimos más temprano, cuando entrevistábamos al doctor Martín Rizo, experto en Derecho Constitucional, él sostenía que hace años, más de 10, que él denuncia que ese artículo de la Constitución, el 11, debe ser modificado porque tiene problemas muy serios. Sobre todo por lo tajante que es, ¿no? El hogar es un sagrado inviolable. Y después, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. Él ponía el acento en otro tipo de situaciones, ¿no? Un caso de violencia doméstica. Un caso de violencia doméstica que esté en curso en un apartamento de un edificio, en una casa, de acuerdo a la Constitución, no puede impedirse, no puede entrar la policía, ni siquiera con orden del juez, por lo visto, si es de noche. Él iba por ese lado, ¿no? Si hay una situación de emergencia, de urgencia, y hay una persona adentro que está pidiendo auxilio, la policía puede entrar. Bueno, la Constitución. Claramente puede entrar. La Constitución es tajante, una cosa es hacer un allanamiento y otra cosa es entrar ante el pedido de auxilio de una persona que está en una situación de riesgo adentro de un domicilio. Eso la policía lo puede hacer. Sí, pero lo que no puede hacer es hacer un allanamiento nocturno. Porque lo que en realidad lo que se está, más allá de lo que significa el domicilio, en realidad el derecho que se protege acá es el derecho a la intimidad, es el derecho a la intimidad del hogar. El hogar como el lugar de recobijo más íntimo de las personas. Uh-huh. Entonces,
Yo sigo sin encontrar demasiada conexión entre la lucha al narcotráfico y los allanamientos nocturnos. Esteban, tú decías que tampoco encontrabas obligación de tratar este tema. A ver, yo puedo suscribir de la primera palabra hasta la última lo que acaba de decir Virginia. Por lo tanto, digo, parto de esa base. Segundo, voy a agregar un elemento. Che, ya aprobaron todo lo que contiene la LUC. Déjense de eso. No quiero decir la palabra, lo voy a decir en francés, déjense de joder. Es decir, usen todos esos nuevos instrumentos y no salgan ahora porque le falta otro. Porque, querido Larrañaga, te lo rechazaron. Dentro de la reforma constitucional que propusiste, uno de los temas clave era este, porque necesitaba reforma constitucional, y lo rechazaron. Tercero, lo que dice Virginia es de principios. Yo me acuerdo que en la época de Pachecato, ya lo que le digo, la policía que en mi casa visitaba periódicamente, lo que pasa es que se encontraba con dos obstáculos internos y uno externo. Un perro boxer que parecía un león y Ana que medía unos 55 pero era más mala que un cacique charrúa. Pero después nunca jamás se les ocurrió entrar de noche, por eso yo me escapé casi siempre. Porque tiene un sentido. Hay solo 2 países en el mundo. Solo 2 países del mundo que tienen. En Italia entran, y es un país democrático, pero entran como quiere. Pero yo creo que no es cierto que no se puede combatir el narcotráfico si no tenés el permiso para hacerlo de noche. Lo tendrás que hacer con más inteligencia, lo tendrás que hacer con más sutileza, tendrás que usar mecanismos más complejos, pero lo puedes hacer perfectamente. Y yo creo que hay que dejarse de... A ver, ahora le va a faltar el allanamiento para justificar y explicar. No, ahora ya tienen un paquete de normas que aprobaron, que las apliquen, y que ni la ley interpretativa, ni el tema de digamos, una reforma constitucional que no va a salir, vamos a entendernos claro. Es decir, si es el arte de lo posible, esto es el arte de lo imposible. Y por lo tanto, dediquémonos a lo que importa, a encontrar los métodos para que funcione en ese sentido. Y recalco, si vos en un apartamento la policía siente gritos de una mujer, eso no es un allanamiento, ni siquiera tiene que pedir orden de allanamiento. Entra porque es peligro inminente de vida y de integridad. Así que por lo tanto, dejémonos de... No lo digo de luego. Sigo, Martín. Sí, yo quiero dar en el ejemplo que aportó el constitucionalista Rizzo. Él dice, bueno, a una mujer que denuncia le están pegando, se escucha la voz de un varón que dice que no pueden entrar y no entran. Ahí habría que ver cómo se define jefe de hogar. Claro, porque el problema es que el texto es muy cortito y muy contundente, ¿no? El hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. No habla de allanamientos, no utiliza ese término, dice que nadie podrá entrar sin el consentimiento de su jefe. Claro, pero si hay una mujer que denuncia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un matrimonio, ¿por qué se interpretaría que el jefe de hogar es el varón? Eso es muy siglo XX y siglo XIX, siglos anteriores, pero digamos, creo que ahí en el ejemplo del constitucionalista Rizzo hay un problema en la definición de se asumía que siempre eran los varones, pero eso por lo menos en línea del censo ya no lo asumimos. Creo que el problema, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Virginia, porque la cuestión es que nadie ha podido plantear cuál es el diagnóstico que hace el actual gobierno sobre los problemas de seguridad y las medidas que hay que tomar. Yo insisto con esto, se ha dicho que es un problema de voluntad, de ganas de combatir el delito, de problemas de respaldo a la policía, decirle a la policía, nosotros estamos con ustedes, pero no hay ningún diagnóstico serio que diga, tenemos un problema cuando actuamos persiguiendo el delito en esto y esto, y eso implica tales y cuales medidas. Y además lo otro que me preocupa, 2 cosas más. Primero, estamos hablando del combate sobre todo al microtráfico. Obviamente en un allanamiento puede arrojar puntas para después perseguir al narcotráfico, a los grandes narcotraficantes. Pero en la misma LUC se limitó la posibilidad de control al lavado de activos a través de perforar la ley de inclusión financiera. Entonces esto es una contradicción. Y por último decir que una vez más pareciera que estos temas se usan para ver si logramos, a partir de la opinión pública, aislar, en este caso, a la oposición. Porque si se precisan 2/3
la forma de presentar públicamente sin hablar con el Frente Amplio y presentarlo públicamente con una fecha límite tan cercana como las elecciones departamentales, pareciera que lo que se quiere es embretar ante la opinión pública del Frente Amplio con este artículo, pero por suerte vemos que no son solo integrantes del Frente Amplio quienes plantean que de esta manera de este tipo es una demencia. Tú estás aludiendo a la fecha en la que se haría la consulta popular, porque una ley constitucional, una ley de reforma de la Constitución que saliera del Parlamento, sí, con los 2/3 de los integrantes de cada Cámara, de todos modos tendría que después pasar por un plebiscito. Y lo que se maneja, lo que se ha explicado en el ambiente político, en el Partido Nacional, es la idea de que, aprobada eventualmente esa ley constitucional, la consulta a la ciudadanía sea con el mismo día de las elecciones departamentales, o sea, 27 de septiembre. Exacto. A eso estabas aludiendo tú. Sigo, falta que hable... Pareciera que están embriagados con los procesos rápidos y expresos. Seguimos. Daniel, falta tu punto de vista. Sí, no, a ver, yo no, evidentemente no soy constitucionalista, no soy abogado, y cuando salió este tema, que ayer me puse a leer bastante, bueno, distinguí 3 planos, ¿no? El plano constitucional, de la reforma de la Constitución, el artículo 11, que, bueno, escuché a Rizzo, que no es la primera vez que lo dice, y evidentemente es una discusión, ¿no? Después, lo que plantea Martín ahora, yo estoy de acuerdo, que se pasa a convertir en un tema político, que es la segunda discusión, y después la tercera discusión es la realidad del micronarcotráfico, que es donde afectaría directamente o lo que motivaría esencialmente esta decisión, esta propuesta de reformar el artículo 11 o de los allanamientos nocturnos, ¿no? Y me voy a quedar en la tercer análisis constitucional, que lo discutan los constitucionalistas. La política, bueno, se va a generar una discusión política, yo estoy de acuerdo con Martín, te lo reconozco, Martín, se genera una discusión política con respecto a este tema. Y ahora, la realidad es que no es la misma la realidad actual del siglo XXI que cuando se puso este artículo en la Constitución. O sea, el narcotráfico cambió las reglas de juego, cambió todo. O sea, el narcotráfico grande corrompe los estados. Ya sabemos que es un cáncer terrible, porque se va metiendo de a poco, van amenazando periodistas, van amenazando jueces, van corrompiendo las estructuras institucionales de los que queremos vivir en una democracia sana. Y el micronarcotráfico, todas estas bocas de pasta base que supuestamente están en el espíritu de aquellos legisladores que quieren avanzar sobre esto, va corrompiendo también la convivencia ciudadana. Todos hemos visto, o sea, es terrible, ¿no? Los consumidores de pasta base son zombies urbanos, o sea, son tipos que realmente... entonces, es muy complejo. Yo la verdad no tengo posición, tengo que ser honesto, no tengo posición sobre este tema. Es complejo, pero la realidad cambió y ese artículo para mí queda obsoleto, ¿no? Entonces habría que llevar la discusión a un plano más para tener en cuenta cómo adaptar el combate al micronarcotráfico respetando el tema de la inviolabilidad del hogar, pero algo hay que hacer. O sea, quedarse con los brazos cruzados para mí no es la opción. Podemos dejarlo por acá, a la espera de que se produzcan los gestos políticos, las reuniones la semana que viene. ¿Algo breve para agregar? ¿Tiene alguien? Lo dejamos acá entonces. Hay más temas. Fuera de micrófonos decían algunos de los tertulianos, les cuento, decían, hay otros temas, hay una cantidad de temas. No nos da el tiempo. Bueno, vamos a ver si ahora en el final con las yapas abarcamos esos otros asuntos.